buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su sintonía cada sábado a esta hora a las 6, por aquí por Teleradio América y por supuesto por nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati, ¿tú cómo estás? Yo bien, Doris. Bueno. Esta semana fue una semana intensa, sobre todo porque fueron los 3 grandes debates de los políticos y nadie se puede sustraer de la actividad política en medio de una campaña, pero también, Doris, fue el 40 aniversario de aquella revuelta, protesta grande de abril del 84, de verdad. Sí, y se recuerdan muchos dominicanos que cayeron cuando las protestas de abril, las protestas fueron por las medidas del Fondo Monetario. El alto costo de la vida, sobre todo, era una de esas contiendas, de esas luchas en ese momento. Se había firmado con el Fondo Monetario Internacional, había situaciones y fue algo que explotó como de repente, luego de terminada la Semana Santa. La gente llegó de las playas y de las vacaciones y de los campos y encontró todos estos precios desbordados. Así es. Pero hay que decir, como decía uno de los hijos de Raúl Pérez Peña, nuestro colega El Bacho fallecido, que hizo unos análisis muy buenos para un periódico, y decía él que fueron las primeras protestas contra ese modelo neoliberal en América Latina, y aquí fue fuerte porque se habla hasta de 400 muertos. Sí, fue bastante fuerte. Recuerdo una de mis hermanas mayores salía de la universidad en ese momento en la UAS y ella nos cuenta que vivió una experiencia bastante difícil para poder llegar a la casa ese día. Así es. En otro orden, Tati, sabemos que estamos en medio de esta jornada de dengue, de esta situación de dengue que se registra en todas las Américas, y que en República Dominicana también tenemos incidencia y que se está trabajando para frenar un poco, que este año sea tan explosivo como el año pasado. Y en un informe que manejé del Ministerio de Salud Pública, en los primeros 10 días de estas intervenciones se encontraron más de 51,000 criaderos positivos del mosquito dentro de la eliminación. Entonces, eso te dice dentro de las casas visitadas. Entonces eso te dice a ti la necesidad de que cada familia, como lo decíamos la semana pasada, pues adopte esas medidas. Nos corresponde a cada uno vigilar nuestros tanques, vigilar nuestros envases, limpiar nuestros entornos para evitar que se críe ese mosquito que sabemos que lleva mucha muerte, dolor, muchos sufrimientos a las familias dominicanas. Bueno, comenzando por decir que uno nada más tiene que poner un noticiario en la televisión y darse cuenta que no hay agua en los barrios. Entonces, si no hay agua, a veces es difícil decirle a la gente, mire, elimine los criaderos porque hay limitaciones. El agua llegó a qué sé yo qué hora, una vez a la semana. La gente tiene que almacenarla, pero siempre hay educación y hay recomendaciones cómo tapar esos tanques de agua, que es la recomendación IDORIS. Decir, y lo vamos a tocar muy someramente porque con nuestro invitado de hoy, de esta tarde, trataremos ese tema más a profundidad con todo lo que él conoce, que la semana, llevamos 2 semanas ya con los casos de demandas médicas, de demandas judiciales, un tema que preocupa mucho a la comunidad médica, pero nuestro invitado lo tratará con mayor profundidad que nosotros, ¿cierto? Así es, sí, se han ido sumando centros de salud, se han ido sumando médicos que forman parte de este proceso, que están recibiendo condenas, no es ni siquiera demandas, hay demandas, pero es condenas judiciales por casos donde se le acusa de negligencia o mala práctica. Con eso vamos a hablar con el doctor Waldo Suero, que es nuestro invitado de la tarde, el presidente del Colegio Médico Dominicano. En un ratito vamos a venir con él, vamos a abordar ese y otros temas más. Pero antes de cerrar, Tati, quería comentar el tema de los accidentes de tránsito, y es sobre la demanda, el aumento en la demanda de colocación de prótesis y materiales de osteosíntesis que registran los hospitales de traumatología, fruto básicamente de los accidentes de tránsito, y que nuestra población va envejeciendo y por supuesto van recibiendo desgaste y necesitan prótesis de cadera, prótesis de rodilla y otro tipo de aditamentos ortopédicos. Pero lo que quiero decir es que todo eso está cubierto ya por la Seguridad Social, que antes, tú recuerdas el problema que era, que los pacientes duraban meses y meses ingresados en los hospitales porque no tenían acceso a ese tipo de tratamiento. Y lo digo porque el doctor Puello, Marcelo Puello, cirujano ortopédico, dice que con frecuencia recibe casos de pacientes donde no tienen la información de que hay la cobertura, o el médico no le da la información, o el médico quizás desconoce también que eso se está cubriendo,
para que la gente sepa que cuando tienen algún tipo de estas necesidades, pues que la seguridad social lo cubre y que pueden hacer la demanda al sistema. Entre las preguntas que se hicieron a los candidatos a la presidencia, al Senado de la República, esta semana que termina, se puso un par de veces el tema del desorden vial. Esa es, digamos, la parte final, que es el accidente de tránsito como tal. Pero el tema de todo esto es un desorden que hay en la República Dominicana. Un caos. Un sistema colapsado que basta con que caigan 2 o 3 gotas de lluvia para que la capital, Santiago, San Francisco de Macorís, Bonao, La Vega, yo creo que hasta Barahona ya y esos pueblos del sur del país, se conviertan en un caos. Entonces nadie ha podido ponerle el cascabel al gato. Eso es aunque no llueva. Aunque no llueva, vivimos diariamente el caos del tránsito, de la movilidad urbana en República Dominicana. Bueno, ese es un tema que podemos abordarlo más adelante con muchísimos detalles, porque la verdad que es preocupante, pero mientras tanto nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con nuestro invitado de la tarde. 2 por 3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3. Para Doris y para mí es un privilegio tener con nosotros al presidente del Colegio Médico Dominicano, presidente por 6ª ocasión, porque siempre como que nos la pone en China y nunca quería venir, pero hoy está aquí. Esta tarde está con nosotros. Buenas tardes, Waldo. Buenas tardes, gracias, Altagracia y Doris. Bueno, como dice Tati, un privilegio. 2 gremialistas, ustedes son ya parte del Colegio Médico Dominicano. Bueno, tenemos tiempo, muchos años, siguiendo Hay día a que declarar día. la hija adoptiva del Como Aldo Ariel Suero hemos recorrido las calles de la ciudad de Santo Domingo. Sí. Hemos estado de cerca con las bombas lacrimógenas. Así es. Hemos sido salpicadas por el agua sucia y bueno, Sí, ahí en la México, en la Avenida México, aquí en la capital. sí, un expresidente nos largó. Le tiró el agua. La verdad agua que muchas luchas juntos. llena muchas de caminatas. heces fecales. Incluso pleitos dentro de los mismos hospitales. Recordamos una vez Conocidos médicos que hicieron una reacción en la piel. Ajá. Sí, que se vieron muy Creo enfermos. que fueron aguas putrefactas. Sí, de la cloaca. Fueron una cloaca, la llenaron 3 o 4 tanques y le nos la vaciaron rociaron encima. su agua. Bueno, entramos nosotros en confianza con Waldo, pero es para recordarle que son muchos años juntos en las calles de este país, acompañándonos, en nuestro caso como periodista, reportando y contando la historia de los médicos. Bueno, Waldo, aparte de las marchas, haciendo un poquito de Historia. recordatorio, Waldo, que todo el mundo sabe de tus luchas. Aparte de las marchas, ha hecho huelga de hambre. Ha ocupado 7, 8 huelgas de hambre. bueno, ha ocupado el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, como en 2 ocasiones o 3, Waldo. Ocupamos varios ministerios. Mira, nosotros Waldo. ocupamos 3 veces el Ministerio de Salud Pública y amanecimos ahí adentro. El Ministerio de Trabajo, el Congreso de la República, una vez con Reinaldo. Y el área cero. El área cero frente al Palacio Nacional. la que le llama la Metropolitana también. Exactamente. Pero Ahí hasta nos torturaron ahí con unas bullas y le cortaron y la nos electricidad. tiraban por debajo de la puerta una sustancia muy irritante a los ojos. Y todos estábamos ahí lagrimeando, un mecanismo de tortura. Y recuerdo, Waldo, también una vez en el Moscoso Pollo, si no me equivoco, cuando era el doctor José Dionisio Soldevila, José Dionisio. Los guardaespaldas. El doctor Soldevila. José Rodríguez, Soldevila, los guardaespaldas de él. Que a lo último Waldo le dejó el saco a uno de los guardaespaldas en la mano. No se lo dejé. Señores, Casi se lo dejo. Esta introducción es parte de la historia. Me hubieran agarrado, me hubieran dado. Para recordar quién es el doctor Pero como Waldo. dicen, para que cayó, mejor se mandó. Claro, por supuesto. Un poco la parte jocosa, pero histórica. Eran militares. Del doctor Waldo Ariel Suero. Eran militares, no era tampoco Soldevila, eran la seguridad. La seguridad de Soldevila. Tampoco olvidar en esta parte anecdótica cuando el doctor fue sacado de salud pública, esposado, y después le borraron las esposas. Señores, cuántas cosas. Sí. Le borraron las esposas, pero esta fue esposado. Y un día que hizo una marcha y la doctora Altagracia Guzmán, que era la ministra de Salud Pública, salió afuera a abrazar a Waldo, por supuesto, sí. De una manera, una táctica. Señores, bueno, pues este es el doctor. Pero eso depende de la resistencia del gobierno. Sí. Nosotros podemos hacer eso ahora mismo, si hay resistencia.
pero hasta ahora no se ha visto esos niveles de resistencia. Hay un diálogo abierto con el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta, y vamos a ver que ya debe de concluir. Vamos para ese tema justamente en un ratito, Waldo. Vamos a comenzar esta conversación con el doctor Waldo Ariel Suero, justamente por un tema que está gravitando en la opinión pública y que sabemos que es de preocupación en los grupos médicos. Doctor, las demandas y las condenas, las sentencias contra médicos y centros de salud, ustedes han estado también opinando. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como colegio médico? Nosotros hicimos una protesta y rueda de prensa frente a la Suprema la semana pasada. La improvisamos, fue una protesta que se organizó con 24 horas y aún así fueron más de 1000 y pico de médicos. Eso demuestra la capacidad de movilizar los médicos del Colegio Médico Dominicano. Porque lo que hemos visto es que se ha sobreinstrumentalizado el tipo de demandas últimamente, y sobre todo las demandas a los hospitales, no tan solo a los médicos, sino también a los hospitales. 10 millones de pesos de demanda para el hospital Ney Loro, un hospital que, déjeme decirle, es mejor que el 80% de todas las clínicas de este país. Es un hospital de tercer nivel que no tiene nada que envidiarle a la mejor clínica de este país. Y cuidado, es un hospital nuevo. Especializado en trauma. En trauma, sí, traumatólogo, pero hay de todo. Y que nos sorprendió esa demanda. 10 millones de pesos implica más o menos el 30% del presupuesto fijo de ese hospital. Ese hospital, así, entre consulta, procedimiento, internamiento, laboratorio, radiografía, etcétera, asiste alrededor de 20 o 25 mil pacientes mensuales. Entonces, si suceden 3 demandas de 10 millones de pesos, se le va el presupuesto entero de ese mes y se perjudica. ¿Una póliza de seguro, doctor? Estoy hablando del presupuesto fijo. Hablando del presupuesto fijo, lo que aparece con la ARS es otro tema. Entonces, se va a perjudicar toda esa gran población. Nosotros no estamos buscando impunidad, ni que perdonen a los médicos por el caso de una demanda, pero hay situaciones que hay que analizarla, como en ese caso, que se infectó esa pierna y que le amputaron las piernas, lamentablemente, nadie quiere eso, de un trauma que sucedió en un pueblo, creo que en Baní, y que desde Baní llegó hasta allá. ¿En qué momento se infectó ese paciente? La infección puede producirse ¿cuándo? Desde el mismo momento del trauma. Incluso es una fractura abierta, exposición de piel, vasos, hueso, etcétera, sangrado. Desde ese mismo momento pudo haberse infectado ese paciente. En el camino pudo haberse infectado perfectamente en los hospitales. Se le dio de alta y 4 o 5 meses después viene con la infección. En ese lapso de tiempo que duró en su casa. La infección puede suceder hasta por idiosincrasia propia de cada paciente. Hay gente que ni por el carajo se enferma. ¿Usted no ha visto? Sí, se da. Nada, no le pasa nada. Y fíjate que hubo gente que no le dieron COVID nunca. Sí, claro. Sí. Pero hay gente que son muy sensibles a cualquier cosa, que se enferman fácil. Todo depende del estado de inmunidad de cada paciente. Entonces, no se hace el peritaje. Yo no sé por qué no se aceptó el peritaje en ese caso. Que nosotros ya le mandamos una comunicación. ¿En el tribunal usted se refiere? Sí, en el tribunal. En el tribunal. Sí. Nosotros le mandamos al Tribunal Constitucional ahora a solicitud de la defensa que pidió una opinión del Colegio Médico Dominicano, recalcando de que hay una falla constitucional, el peritaje no se llevó a cabo. Sí, porque ya ese caso pasó por la Suprema. Ya es lo máximo. Que es lo máximo. Llegamos a lo máximo ahora, que es el constitucional. Ahí termina el caso.
Ya. Ellos están pidiendo una revisión del caso. Ellos y el colegio médico. Nosotros, como colegio médico y la barra de la defensa, el hospital nos llamó, el director del hospital, Landrón, me llamó y dijo que cuál era la opinión del colegio médico y nosotros se la mandamos por escrito. Perfecto. Y le mandamos una comunicación por escrito al Tribunal Constitucional, recalcándole lo del peritaje. Entonces, ¿qué tiempo duró ese paciente interno ahí? 2 o 3 meses duró interno. ¿Cuánto se consumió en ese paciente? Doctor, pero las infecciones intrahospitalarias, las llamadas, a eso vamos. Existen en los Todos hospitales. los hospitales del mundo van desde 4, 5, 7%, incluso algunos hasta un 15% de posibilidad de que se infecten en cualquier hospital del mundo. Doctor, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con el mismo tema porque hay quienes opinan, Doris, que el que los pacientes estén demandando implica que ya ellos conocen que tienen derecho. Volvemos ahora con el doctor Waldo Suero y este tema de las demandas y las sentencias en los tribunales a médicos y centros de salud. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero. Waldo, estamos abordando el tema de las sentencias que se han emitido en los últimos días contra diferentes centros de salud. Hablábamos de las infecciones nosocomiales, de las infecciones dentro de los hospitales. Tú hablabas de un porcentaje permitido dentro de los centros, permitido, vamos a decirlo, que se da en cualquier hospital del mundo. Así es. Ya le dije que hasta un 15% en algunos hospitales. Entonces, esa es la línea. Una línea muy incómoda, muy difícil de establecer, donde si hubo o no hubo mala práctica, negligencia, etcétera, no solamente del médico, sino de la institución. Porque hay casos de mala práctica, pues vivo gente ahí acabándome. Algunos tú dices que me condenen, pero yo voy a seguir defendiendo acabándome a los médicos injustamente, cuando nosotros hemos dicho muy claro que no negamos que existan niveles de mala práctica, porque en todas partes del mundo eso existe. Hay casos de mala práctica que son obvios. Si te van a operar del ojo izquierdo, te operan del derecho que estaba sano. Es un caso de mala práctica, eso no merita discusión. Pero es que lo que hemos visto últimamente, que la mayoría de las condenas, no son injustas. Eso te iba a decir, ¿qué lectura le dan ustedes ahora que de pronto salen que lo que condenas? se está buscando es justicia. ¿Y usted cree que lo que se está buscando es justicia? En ese festín, eso es lo que es un relajo ya. Ya es que ustedes lo atribuyen, entonces, eso Waldo, que esté ocurriendo esto precisamente toda junta y entonces en este momento. Entonces yo estoy pensando, ¿justicia o negocio? ¿Por qué? ¿Se ha convertido en un negocio? ¿O porque de cada demanda hay muchos millones de pesos? Hoy, ¿de dónde carajo un médico puede sacar de su bolsillo 10 millones de pesos? Doctor, pero lo que me dijo un médico que también está demandado, me dijo, yo no voy a pagar un centavo de lo mío, eso lo va a pagar la póliza de seguro que yo tengo. Pero se lo sacan a la póliza de seguro, como quiere ese abogado y ese familiar va a recibir ese dinero, venga del médico, además la póliza de seguro tienen un límite. O sea, tú puedes tener una póliza de seguro de 5 millones de pesos, pero te demandan por 10 y tú tienes que buscar 5. Pero son tan frecuentes las demandas médicas. Ustedes tienen un organismo Exacto, en el colegio médico. El comité ético de ustedes. ¿CONAREN se llama? Allá, Plamejur. Son unos planes de médicos de seguro jurídicos. Entonces allá hay unos 400 y pico de casos, pero la mayoría son civiles. ¿Al año? Sí. Nosotros tratamos tenemos una propuesta elaborada sobre la despenalización del médico, de la salud, que el magistrado Subero Isa nos ayudó a fortalecerla, sobre el tema de la despenalización, pero no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil atravesar ese Congreso con una propuesta de esa naturaleza. De hecho, te piden una opinión en la Procuraduría, etcétera. Es un tema muy difícil. Porque es un tema de derechos, doctor. Lo que se entiende es que el paciente también tiene derecho, si se siente agraviado, a buscar justicia. Sí, nosotros lo hemos dicho muchas veces, eso sí. Pero lo que se ha visto últimamente, eso es una locura lo que está pasando. Una locura, que estamos volviendo locos aquí. No, mira, ahí es que están el dinero en los médicos. Pero ven acá, y yo me pregunto, ¿y los demás profesionales?
no tienen casos de mala práctica. Oye, ese chinero que te da una china contaminada en la esquina y te da una gastroenteritis, nunca, y los periodistas cuando acusan a uno injustamente no son mala práctica. O cuando el ingeniero te construye, o un abogado. ¿Y dónde están todos esos casos de mala práctica? En el caso de los periodistas, dice Dori, con mucha razón, nos llevan a los tribunales por difamación e injuria. Y sí, pero ustedes resuelven diciendo perdón, excúsame, qué sé yo qué. Pero es que y ya las cosas se quedan ahí. A nosotros lo que nos quieren es quitar todos los millones del mundo. El problema es que envuelve muerte, Waldo. Todos los millones del mundo. Envuelve la vida de un ser humano. Pero ningún médico quiere matar a nadie espontáneamente. Que lo que nosotros estamos planteando es que se despenalice la medicina por la intención, que lo que hay que analizar aquí es la intención. ¿Hubo intención de ese médico, de ese hospital, de esa clínica, en que ese enfermo tuviera esas complicaciones o se muriera? Bueno, hay un principio médico que es el no hacer daño. ¿Cómo se llama? No hacer daño, nunca hacer daño. Sí. Es un principio en la medicina. No sé, algo así. Entonces, nunca hacer daño. Nunca hacer daño. Entonces, es la intención. Lo que se puede penalizar es la intención. Y si no hay intención, si se demostró que no hubo intención, que ese médico no fue borracho, que no estaba bajo los estupefacientes, que no le tenía odio a ese paciente. Que no le tenía odio, que se le complicó a ese paciente, porque usted agarra un libro de medicina y todas esas demandas que nos están aplicando están todas perfectamente descritas en los libros de medicina. Pero me dijo un médico que fue demandado y estuvo en los tribunales que lo que le dijo la jueza, no me hable de medicina, dígame si el protocolo se cumplió. Eso es. Ahí vámonos al tema de los protocolos. Aquí se cuestiona mucho el apego a los protocolos. Primero, ¿tenemos protocolos suficientes en cada uno de los procedimientos? ¿O cada médico, cada centro tiene su librito para atender un caso? No. ¿O se apega el personal de salud a esos protocolos? Hay algunos niveles de protocolo y otros no. Faltan protocolos, esa es la verdad. Y en eso estamos de acuerdo, hay que tener su protocolo y trabajar consecuente con un protocolo. El manejo de un dengue tiene su protocolo. Se lo ha visto en toda parte, publicado en todas las emergencias. Sí. Hay un protocolo sobre el manejo del dengue, eso está muy claro. Y de otras enfermedades también, pero no todo tiene su protocolo. Y además, a veces aplicar un protocolo así en un 100% no es tan fácil. Es muy bueno aquí hablar de protocolo, pero es duro tener un paciente grave que tú tienes que tomar decisiones dependiendo cómo varíe cada paciente. En el momento. Porque a veces el protocolo, en algunos niveles, en algunas etapas de su implementación, no se debe de aplicar exactamente en un 100%, así como lo dice. Y ese médico tiene que hacer otras cosas que están fuera del protocolo, tratando de salvarle la vida a ese paciente. Hubo un año, que no recuerdo cuál, Doris, que la OMS aquí, la OPS en nuestra región, dedicó al lavado de las manos. Uno de los aspectos que más se violenta, por ejemplo, entre cirujanos, dicen que es el lavado de las manos. Doctor, ¿bastaría eso? El lavado de las manos es esencial para todo. Pero imagínate, en el caso de esa fractura de este hospital, que viene por allá expuesto, que se le rompió el pantalón, que cayó en el piso, que rodó en la tierra. Cuando usted llega con una herida contaminada, ¿qué tú vas a hacer? Tiene que desinfectar esa herida, ¿verdad? Pero esa desinfección de esa herida le garantiza un 100%, que no quedó alguna bacteria, no en un 100%, no, te puede disminuir un 80, 90%, pero de manera absoluta muy difícil. Una fractura abierta con exposición de hueso es muy difícil. Claro, usted le pone después antibióticos y eso y va a mermar demasiado, pero la garantía absoluta no existe. Que lo que se debe de condenar aquí es la intención, y si no se demuestra que no hubo intención, que no hay mala intención, entonces eso debe de pasar a un tribunal civil y no penal, si el paciente está de acuerdo, porque se habla de la famosa justicia, que es cierto que estamos de acuerdo y respetamos y entendemos que debe de ser así, pero ¿realmente se está buscando justicia en cada uno de estos casos o se está buscando dinero? ¿Cuál de las dos? Es una pregunta que se hacen ustedes en el colegio. Claro, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Yo creo que en algunos casos se está buscando justicia y yo creo que es una minoría. Y yo creo que en el 80, 90% de los casos lo que se busca es dinero. ¿Va a afectar esto, Waldo, la relación que siempre ha existido médico-paciente? Hay varios elementos que deben de tener los médicos y lo hemos estado hablando y estamos preparando actividades para evitar los casos de orientación a través de nuestro departamento.
de cómo evitar que usted sea demandado. Eso se ha hecho muchas veces, y hay un recorrido de charla a nivel nacional. La comunicación, el médico-paciente es fundamental para evitar que te demanden. Y la aplicación naturalmente de los protocolos, como se señala. El médico tiene que sentarse con su paciente y hablar con su paciente y explicarle las cosas como son. Y a veces lo ponen a firmar un documento sobre los riesgos, el consentimiento informado sobre los posibles riesgos. Pero aún así, aún llenando ese consentimiento informado, no es signo de que no te lleven a un tribunal. Doctor, uno de los países donde mayor demandas médicas tienen es Estados Unidos. Dori y yo tuvimos una experiencia en unos hospitales no me acuerdo la ciudad que fuimos ahora, donde inclusive si ellos compraban 1 millón de sábanas y a ese 1 millón de sábanas o a una de esas sábanas lo picó cualquier germen, esas sábanas eran destruidas. Es una locura. En Estados Unidos. Por ejemplo, si usted tiene un cáncer, un tumor, lo que sea, y los médicos norteamericanos estiman que a usted le quedan 3 meses de vida, se lo dicen que es hasta cruel el sistema norteamericano. ¿Qué le parece en ese sentido, hablando de esa comunicación médico-paciente, ser hasta cruel en el sentido de decir lo que hay al paciente? Y a veces se equivocan también. Dicen que te quedan 3 meses de vida. Y le tocan más. Usted lo ve a cada rato eso. Sí. No sé hasta dónde hay médicos, pero es mejor hablar, decirle que tiene un cáncer muy avanzado, con metástasis en diferentes partes del cuerpo. No perder la humanización al momento de conversar con el paciente. Y que las posibilidades de sobrevivir son nulas. ¿Cuándo va a fallecer? Bueno, puede durar. No pronosticarlo. Dios es el que al final tú le dices, Dios es el que sabe. Exactamente. Pero su situación es muy delicada, porque usted tiene un cáncer, con metástasis en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, en los riñones, usted no se va a salvar de ninguna forma. Doctor, volvemos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y quisiera preguntarle, antes de cerrar el tema, para cuando regresemos, ¿es cierto que son los ginecólogos, ginecobstetras, los médicos más demandados? El doctor Waldo Suero nos responde después de esta pausa. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Waldo Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. La pregunta que te hacía Tati, Waldo, al momento de irnos a la pausa, ¿cuál es el profesional de la salud, el especialista de la salud más demandado? Cualquier médico puede ser demandado, uno dependiendo de sus funciones. Al único que no demandan es al que no es médico. Digo, el que no interviene. Desde el punto de vista no a cualquiera. Usted puede hacer cirugía, puede ser clínico, lo que sea, lo demandan. El anestesiólogo ocupa el primer lugar en toda parte. El ginecólogo viene representando como el 4º o el 5º lugar. Y los quirúrgicos también son altamente demandados. Los cirujanos plásticos lo hemos visto con muchos escándalos. Y los cirujanos plásticos también son demandados, pero porque es que el anestesiólogo está en todas. Si tú le vas a dar está el anestesiólogo. En todo tipo de cirugía hay un anestesiólogo. Usted es cirujano general y hace una hernia, hay un anestesiólogo. Usted es ginecobstetra y le va a hacer una cesárea a un paciente o una esterectomía, hay un anestesiólogo. Sí, y así por el estilo. ¿Los pediatras no lo hemos visto en muchos escándalos, doctor? Sí, sobre todo los perinatólogos. También, sí, el manejo del recién nacido y del prematuro es un manejo que que es delicado, es muy delicado. Un prematuro te dura fácilmente 1 o 2 meses internos. Y hasta 3. Es una situación muy delicada, eso es un micro tratamiento. Además son seres humanos tan diminutos, tan pequeñitos. Usted no tiene idea de lo que sufre un perinatólogo manejando un prematuro. Los neonatólogos no duermen, se meten ahí y amanecen ahí con ese recién nacido de 2 libras, noches y noches, y nadie tiene idea de lo que sufre un pediatra perinatólogo. Sí, es verdad. No tiene idea. Waldo, tú hablabas de Plan Mejor, hablabas de 400 casos, ¿es que se han conocido en el transcurso del año? Sí, no, eso tiene un cúmulo de varios años. Sí, sabemos que son acumulados. Pero la mayoría son civiles. Waldo, ¿y en el comité de ética del colegio médico le llegan Mira, aquí yo escuché los otros, no, porque el colegio médico no condena a nadie. Señores, sí, eso dicen. El colegio médico tiene sus tribunales, ética y calificación, y el tribunal disciplinario. El ética
hay un fiscal y hay que elige una comisión de ética que trabaja, y el tribunal disciplinario está compuesto por 5 titulares y entre ellos hay un presidente y 5 suplentes. Pero ¿usted cree que un médico cometió alguna irregularidad? Ahí están los mecanismos para usted implementar eso. Ahora, pero se condenan ahí dentro, se aplican sanciones. Se aplican sanciones, pero la mayoría se resuelven a nivel del tribunal de... Pero es que no se llevan, que es diferente. Casi no reciben casos. Los casos de demandas van a los tribunales. Además, otra cosa, el comité de ética, el código de ética del Colegio Médico Dominicano, que fue promulgado por el presidente Leonel Fernández, plantea que si está en la justicia, el caso ética se inhibe, porque ya eso está judicializado. Waldo, yo creo que nosotros queremos pasar a otro tema. Contigo se puede hablar de muchísimos temas más. Vemos que tú has estado sosteniendo reuniones con la CISARIL, con el Colegio de Odontólogos, según vi también recientemente. ¿Qué estás haciendo dentro de esta gestión en Nosotros el gremio? tenemos 4 meses y algo. Y hemos hecho una revolución. Lo que pasa es que nos hemos reunido 4 veces con el presidente de la República, y como 5 o 6 veces con la vicepresidenta. Dicen que este es un Waldo diferente. Exacto, que está muy cercano al gobierno. No es así. Es lo que escuchamos decir. No con esa... Ese rintintín. No, porque dice que yo soy entonces gobiernista. No, pues yo no soy. Okay. Yo no soy PRMista. Yo no milito en ningún partido político. Yo defiendo a los médicos y punto, y a la salud del pueblo. Pero lo que pasa es que si usted tiene un presidente receptivo, nosotros le llevamos 15 puntos. Cada uno de esos puntos implica dinero. El presidente ha hecho una jornada de reuniones con nosotros. ¿Para qué hace una huelga si el presidente te está recibiendo? Si te están recibiendo. Exactamente. Hace una huelga, entonces ¿para qué te recibe el presidente? No sea loco, quédate tranquilo, sigue con tus reuniones. Hemos avanzado en los 15 puntos, hemos avanzado en un 70%. De hecho, en la última reunión que tuvimos con el presidente, nos dijo a mí, a la vicepresidenta, elabora ya con todo lo que hemos consensuado la propuesta, un acuerdo, ya lo elaboramos para ya redactarlo y firmarlo en su momento. Esto no es yo no tengo que ver que sea antes o después de las elecciones, porque el problema de los médicos no es que sea político ni no político. Yo tengo que ver una posición gremial. Nosotros nos hemos reunido aquí con todos los funcionarios de este país varias veces. Hemos trabajado con las ARS, hemos trabajado con el gobierno, con el ministro de Salud, con Mario Lama nos hemos reunido 300.000 veces. Hemos defendido el tema de las acusaciones de la mala práctica injusta. Hay que aumentar el salario de los médicos, hay que mejorar el seguro de los médicos pensionados. Uno de los grandes avances, eso sí te lo digo, es haber resuelto el tema del seguro médico de los pensionados. Ya acordamos con el presidente Luis Abinader que los médicos van a tener un seguro, porque están dentro de un plan especial. Ese plan especial, se quejaban los médicos de que el aporte era muy alto, de un 6.4% del salario, ahora se bajó un 3.2%, igual que el seguro familiar de salud, el contributivo. Entonces, con la misma red y la misma cobertura. O sea, ese tema del seguro médico de los pensionados es una conquista extraordinaria de esta gestión. Y ha sido un gran aporte. ¿Ya se está implementando eso? No, ya se acordó para implementar. ¿No tienen temor de que sea un tema de campaña, doctor, y que después no sea? Porque si fuera de campaña el presidente lo hubiera dicho, y no lo ha dicho a nadie. ¿Dónde Luis Abinader ha dicho que se resolvió el problema del seguro médico? Y ni siquiera ha querido firmar un acuerdo antes de las elecciones diciendo que le dio esto a los médicos. ¿El aumento salarial también se concilió? Ese tema se le trató y está ahí, y ese tema está muy avanzado. Los médicos van a recibir su aumento salarial, pero no, ¿sería de cuánto? Y será una conquista en su momento. Sería una conquista de esta gestión, del Colegio Médico, naturalmente bajo la presidencia de Luis Abinader, y porque dirá, bueno, pero y si pierde las elecciones Luis Abinader, bueno, pero que hay un periodo de transición. Si se firma un acuerdo, se debe cumplir. Hay periodo de transición, si gana o pierde, hay un periodo de transición donde ese acuerdo puede ser aplicado si llegamos a una negociación después de las elecciones.
Mira, otro problema que se resolvió es que el seguro, las pensiones, los hospitales de autogestión, que son como 15, ya se van a pensionar con el 100%. Recuerden que en la gestión pasada nuestra logramos la pensión con el 100%. Esas mismas pensiones ahora se trasladan a los hospitales de autogestión, que también es un gran paso de avance. También se van a entregar unos cuantos millones de pesos de incentivos. Y vimos que trabajaste con los códigos también, sí, médicos. Tuvimos que mandarle un acto de aguacil a como a 15 ARS para que entreguen los códigos. Y hemos conseguido más de 1000 y pico de códigos en estos primeros 3 o 4 meses, pero por la presión que hay. Doctor, volviendo al tema de las pensiones de los médicos, ¿cómo se están haciendo? ¿De manera automática cuando se cumple una determinada edad o media un decreto? No, si usted tiene 60 años de edad y 20 años de ejercicio, usted se pensiona con el 100%. Mira, con el 100% del salario. Para mí, esa es la mejor, para los médicos. Óigame, esa es la mejor conquista que han conseguido los médicos, esa pensión. La consiguió Waldo Ariel Suero en este gobierno, que es una ley que estaba ahí, que no se aplicaba y que ya que se comenzó a aplicar desde la gestión pasada nuestra, y lo que hay que fortalecer esas pensiones. Pero hay médicos que se están pensionando que tienen 2 empleos con 180,000 y 190,000 pesos. Exacto. Que eso alcanza para los medicamentos y la comida. ¿Quién pensaba que un médico se iba a pensionar con 180,000 pesos? Claro, hay mucho. Logramos también aumentar las pensiones. Habían pensionado con 5,000, 10,000 pesos, 15,000 pesos. Y en la gestión pasada nuestra acordamos con el presidente elevar todas esas pensiones hasta 50,000. Ningún médico. Ya ningún médico gana ningún menos médico de tiene una pensión menos de 50,000 pesos. Pero mira, es un gran logro realmente. Doctor, a propósito de médico y salario y eso, y creo que esta pregunta se le hemos hecho en otras ocasiones al doctor Suero, pero no sobra preguntarlo de una vez. Hay un grupito de médicos ricos que no le interesa mucho el gremio, ni siquiera pasan por ahí. Ni les gusta trabajar en los hospitales tampoco. Ni quieren trabajar en los hospitales. ¿Son muchos? ¿Qué significa? Son pocos. Son pocos. De los 48,000 médicos. Somos 45,000 que estamos inscritos en el Colegio Médico Dominicano. El servicio tiene más de 20,000 médicos trabajando, más unos como 1000 y pico los médicos del ministerio, ¿no? Que son fundamentalmente administrativos, y otras instituciones que tienen médicos, como la Procuraduría tiene médicos, los maestros tienen médicos. El sistema penitenciario tiene. Exacto, y educación. Los hospitales de autogestión también. ¿Educación tiene también? Sí. Educación tiene o también. sea que llegan como a 30,000. Pero le puedo asegurar que más del 80-90% de los médicos quieren trabajar en el Estado y en los hospitales, y más ahora que han visto que en las clínicas, te va muy bien, tú consigues dinero, con el riesgo de que hay más posibilidad de que te den una mala práctica, te demanden que en un hospital. Pero sabe ese médico que cuando cumpla los 60 años, la clínica no lo va a pensionar. No lo va a pensionar. Exactamente. Entonces los médicos han visto que estas pensiones han mejorado mucho, que bajo nuestras gestiones de Waldo Ariel Suero y todo un equipo, no solamente Waldo Ariel Suero solo, sino mi junta directiva, porque esto no es un trabajo solo de Waldo, sino de todos los médicos. Ellos dicen, no, espérate, yo necesito tener para los medicamentos, como usted dice, algo para mi vejez. Claro. Porque por más dinero que usted acumule a nivel de las clínicas privadas, cuando llega y no puede seguir trabajando, el momento de pensionar, usted comienza a sacar del bolsillo nada más y no le echa al bolsillo, y a sacar del bolsillo enfermedades, y te llega una de esas enfermedades catastróficas que Dios no lo quiera, de alto costo, entonces tú entenderás que hace falta esa pensión. Claro. Y hoy las pensiones de los médicos son muy buenas, son positivas y favorable. Waldo, el copago es una de las cosas que más preocupa a los pacientes, sobre todo cuando van a una consulta, cuando se someten a un procedimiento, que tienen que buscar un dinero aparte para pagar eso. Doctor, y queremos saber tu opinión sobre eso, pero vamos a pedirte un permisito, una pausa bien breve y regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Bueno, continuamos con el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico. Dori dejó en el tintero la pregunta del copago, pero antes quisiera que me precisara, antes de pasar a ese aspecto,
¿Y alrededor de cuántos médicos son ricos en el país, doctor? Que se me quedó esa pregunta. Yo no tengo, Son yo no tengo esa estadística, pero son muy pocos. Son muy pocos. La gran mayoría de los médicos son de clase media o clase media, más o menos, media. Okay. Pero ahí encaja también muy bien lo del copago, porque ahí hay vamos, médicos Sidori, de esos ricos que dice Tati que si tú no le pagas 10,000 Ajá. pesos por una consulta, tú no lo logras ver. Ahí mismo enganchamos, ciertamente. Exactamente. Hay médicos que le ha ido muy bien en su consulta, pero es la minoría, la gran minoría, es verdad, pero hay que reconocerlo. Y esa preocupación de los pacientes Sí. por ese copago, Waldo, ¿qué tú opinas de eso? Mira, ¿cuánto usted cree que debe de pagar se le a un médico especialista? Por ejemplo, yo que soy pediatra cardiólogo, ¿cuánto usted cree que debe de pagar? Yo no sé, Waldo. No, pero en cara No, seria. pero debe tener buen valor la consulta. Pero más o menos, no, sin exceso. Ni en contra ni a favor, un promedio. ¿Usted cree que un médico pediatra cardiólogo, yo que hice medicina, después hice internado, pasantía, y ya hay como 10 años, después pediatría, 3 años, después cardiología pediátrica, y además de muchísimos cursos más, y ¿cuánto usted cree que debe de pagarle a un médico con especialismo? Se le debe pagar bien, pero es Más o menos, ¿qué es lo que es bien? Vamos a poner un número, ¿qué usted cree? Vamos a poner Dígalo 3,000 que- pesos. ahora yo soy que lo estoy entrevistando a ustedes. Ajá, exacto, vamos, eso veo. vamos a poner 3,000 pesos. 3,000 ¿está bien? pesos. Y bueno, perfecto. Vamos a coger 3,000 pesos. Y nos paga el sistema dominicano de seguridad social 500 pesos. La DGI nos descuenta 50 pesos. Doctor, la DGI que no le está descontando a ustedes. Sí. Mm. No hay forma de evadir la DGI. ¿Pero es que en efectivo que se pague ese dinero? No, Waldo? No, pero es de espere, la vamos al Seguridad paso. Social. Esos Ah, 500 ok. pesos que De te la pagan Seguridad las Social. ARS, tienen que pagarle 50 pesos y después al final cuando hace tu declaración tiene que pagarle 50 más, te quedan 400 pesos. ¿Usted cree que una consulta vale 400 pesos? No, ¿verdad que no? Y usted dice que son 3,000. Entonces por eso que el médico le pone 1,000 pesos, 1,500 pesos de diferencia. 2,000, 2,500, 3,000. Lo que nosotros le criticamos es que por suerte son la gran minoría, claro, porque los médicos no se me incomoden, que a veces es excesivo y no estamos de acuerdo con ese tipo de tratamiento a algunos pacientes. Pero que un médico cobre un copago de 1,000 pesos, 1,500 pesos, un médico ya con una especialidad y una subespecialidad, es razonable. Nosotros llevamos la propuesta al Consejo Nacional de Seguridad Social que aumenten las consultas. Llevamos 3 propuestas, una a 1,200, una a 1,500 y otra a 2,000 pesos. Usted verá lo que nos van a decir. Que eso produce demasiada siniestralidad, porque son 10 millones de consultas al año y que eso hace 10,000 millones de pesos. Y que el cuenta del cuidado de la salud lo que tiene son 3 o 4 mil millones de pesos. Y que la estabilidad financiera. Y la estabilidad financiera, y no hay respuesta para eso, y que el gobierno no puede meter dinero para eso porque los fondos de la seguridad social son diferentes a lo que maneja el gobierno en los hospitales. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando con el copago. Vamos a pagarle los 3,000 pesos a los médicos. Exacto, y que el paciente no tenga que pagarle. El copago. Doctor, y una pregunta aparte del copago, porque tiene que ver con pago. ¿Usted no encuentra que es demasiado alto que un médico cobre sin seguridad social de manera privada 10,000 pesos en este país por una consulta? Yo sé a quién usted se refiere. No. Hay varios. Hay varios. Y ese doctor. nombre no se puede decir aquí. No lo vamos a decir, pero No, sabemos. Pero eso ni siquiera es el 1% de los médicos. Ok. Eso no representa Eso ni es mucho siquiera. dinero por una consulta. Yo cobro con un electrocardiograma sin seguro 2,500 pesos con un una evaluación cardiovascular. Usted me manda a su niño que lo van a operar. Doctor Suero, hágale la preoperatoria. Yo cobro 2,500 pesos por la Eso evaluación. copago, Una eso- evaluación. ¿Copago? Sin seguro, dice. Eso es sin seguro. Ok, ok. Ya no tiene no tiene seguro. 2,500 pesos. Lleva su estudio al cirujano. Toma, llévela al cirujano que lo va a operar. Un protocolo así le lleno, que no es una consulta simple, donde tú tienes que describir un electro, donde tú tienes que escribir una radiografía de tórax, agregarle toda la analítica, describir un buen examen, todo esto y entregarle al paciente su preoperatoria. 2,500 pesos. La gente sale conforme cuando se le dedique ese tiempo. Sí. Y yo tengo 3 títulos, médico, pediatra y cardiólogo. 2,500 pesos, no más.
Waldo, antes que se nos termine el tiempo, hablaremos de dengue. ¿Cuál es la situación que nosotros no tenemos datos muy actualizados, porque lamentablemente los boletines epidemiológicos no se están actualizando? ¿Qué información tú tienes? Al principio de este mes, de este año, yo pensé que el dengue iba a tener un mayor impacto este año y que me llamaba la atención de que pensaba que iban a ser cosa no usual, 2 años epidémicos consecutivos, porque el año pasado fue un año epidémico, hubo una epidemia de dengue, supuestamente 27.900 y pico de casos el año pasado, en el 2023, dice el ministerio que 60 y pico de muertos, pero tú publicaste un artículo con 150 muertos. Esa es la grandeza de este país. Hay un subregistro enorme de dengue, pero no solamente en este país, en todos los países, porque a quienes se califican diagnostican como dengue, a los que se ingresan, pero el 90% de los dengue no se ingresan. Todas esas consultas ambulatorias de dengue no se registran. Que no se complican. Cuando usted ve 28.000 casos de dengue es porque hay más de 60 o 70.000 casos de dengue. Usted puede estar seguro que el año pasado la frecuencia de dengue, si se tuviera en cuenta el subregistro, estuvo cerca de 50 o 60.000 casos de dengue seguro, porque apenas se registra el 30%. Este año hay alrededor el último boletín era 6.000 y pico, debe de haber ya a esta altura, en esta semana epidemiológico, 7.000 y algo. Supuestamente 8 muertos, supuesta muerte, 8 fallecidos. Comenzó muy activo en enero, pero ha ido como mermando. Si usted hace la proyección, 7 por 4 son 21, si sigue más o menos el mismo ritmo, y no aumenta porque a veces hay meses que se dispara muchísimo. Aumenta más, sobre todo quedaríamos con alrededor de 20.000 casos de dengue, que sería un poco menor que el año pasado, pero sigue siendo importante. Waldo, nosotros no nos queda otra que agradecerte, porque sabemos el tiempo, él generalmente no puede venir a este programa, nos recrimina la hora y todo eso, pero hoy sacó tiempo y aquí ha estado con nosotros. Muchas gracias por haber sacado tu tiempo. Gracias, Dori. Gracias, Altagracia. Y a ustedes nos vemos la próxima semana. Si no le dio tiempo de ver el programa, entonces en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud, ahí va a estar disponible. Gracias a ustedes y gracias al presidente del Colegio Médico.